Pero ahora muchos se preguntan, ¿cómo los ángeles pueden luchar entre sí? Si no tienen cuerpo, ¿qué armas pueden usar? El ángel es espíritu, el único combate que se puede entablar entre ellos es intelectual. Las únicas armas que pueden blandir son los argumentos intelectuales. Esa lucha fue una lucha intelectual. Dios enviaba la gracia a cada ángel para que volviera a la fidelidad o se mantuvieran en ella. Los ángeles daban argumentos a los rebeldes para que volvieran a la obediencia. Los ángeles rebeldes daban sus razones para fundamentar su postura y para introducir la rebelión entre los fieles. En esta angelical conversación de miles de millones de ángeles, hubo bajas para ambos lados. Ángeles rebeldes regresaron a la obediencia. Ángeles fieles fueron convencidos con la seducción de los razonamientos malignos. La transformación en un demonio fue progresiva. Con el transcurrir del tiempo, el Evo, que es el tiempo de los demonios, unos odiaron más a Dios, otros menos. Unos se hicieron más soberbios, otros no tanto. Cada ángel rebelde fue deformándose más y más, cada uno en unos pecados específicos. Así como por el contrario los ángeles fieles se fueron santificando progresivamente. Unos ángeles se santificaron más en una virtud, otros en otra. Cada ángel se fijó en un aspecto u otro de la divinidad. Cada ángel amó con una medida de amor. Por eso en el bando de los fieles comenzó a haber muchas distinciones, según la intensidad de las virtudes que cada ángel practicó más. Cada ángel tenía su propia naturaleza dada por Dios, pero cada uno se santificó en una medida propia según la gracia de Dios y la correspondencia de la propia voluntad. Esto es válido pero al revés para los demonios. Cada uno recibió de Dios una naturaleza, pero cada uno se deformó según sus propios caminos extraviados. Por eso, la batalla acabó cuando ya cada uno quedó encasillado en su postura de forma irreversible. Llegó un momento en que ya solo había cambios accidentales en cada ser espiritual. En los demonios llegó un momento en que ya cada uno se mantuvo firme en su imprudencia, en sus celos, en su odio, en su envidia, en su soberbia, en su idolatría, etc. La batalla había acabado. Podían seguir discutiendo, hablando, disputando, exhortándose durante miles de años, por decir en términos humanos, pero ya solo había cambios accidentales. Fue entonces cuando los ángeles fueron admitidos a la presencia divina y a los demonios se les dejó que se alejaran, se les abandonó a la situación de postración moral en que cada uno se había situado. Como se ve, no es que los demonios sean enviados a un lugar cerrado de llamas y aparato de tortura, sino que se les deja como están, se les abandona su libertad, a su voluntad. No se les lleva a ninguna parte. Los demonios no ocupan lugar, no hay dónde llevarles. No hay aparato de tortura, ni llamas que les puedan atormentar, ni cadenas que les amarren sus miembros. Tampoco los ángeles fieles entraron en ningún sitio, simplemente recibieron la gracia de la visión beatífica. Tanto el cielo de los ángeles como el infierno de los demonios son estados. Cada ángel porta en su interior su propio cielo, esté donde esté. Cada demonio, esté donde esté, lleve dentro de su espíritu su propio infierno. El momento en que ya no hay marcha atrás es el momento en que un ángel ve la esencia de Dios, porque después de ver a Dios, ya nada le podrá hacer cambiar de opinión. Después de haber visto a Dios, jamás nadie puede escoger algo que le ofenda lo más mínimo, pues la inteligencia comprendería que sería escoger estiércol frente a un tesoro. El pecado después de ese momento es imposible. El ángel, antes de entrar al cielo, comprendía a Dios, comprendía lo que era, lo que suponía su santidad con omnipotencia, sabiduría, amor. Después de ser admitido a contemplar su esencia, uno no solo la comprende, sino que además la ve, es decir, uno ve su santidad, su amor, su sabiduría, etc.
El espíritu al ver aquello se llena de tal amor, de tal veneración que jamás, bajo ningún concepto, quiere separarse de ello. Por eso el pecado pasa a ser imposible para los ángeles. El demonio queda irremisiblemente ligado a lo que ha escogido. Desde el momento en que Dios decide no insistir más, llega un momento en que Dios decide no enviar más gracia de arrepentimiento, pues cada gracia de arrepentimiento solo puede ser superada, solo puede ser vencida, afirmándose más en el odio. Llega un momento en que Dios ve que enviar más gracia solo sirve para que el demonio ofense más lo que ha escogido su voluntad. Llega un momento en que Dios amor da la espalda y deja a su hijo que siga su camino, deja que el demonio siga su vida aparte. Por un lado, podríamos decir que no hay un momento único en que el ángel se transforma en demonio, sino que se trata de un proceso lento, gradual y evolutivo. Pero por otro lado, por largo que haya sido este proceso previo, sí que hay un momento preciso en que el espíritu angélico tiene que tomar la decisión de rechazar o no a su creador. Ya se ha dicho que en ese proceso cabe la marcha atrás. Esa es la celestial batalla angélica de lo que se habla en el Apocalipsis 12. Pero llega un momento de esa batalla en que ya los demonios se alejan y se alejan. No tendría sentido seguir insistiendo. El Creador respeta la libertad de cada uno. El demonio aparece en las pinturas y esculturas deformes. Es muy adecuado ese modo de representarlo, pues es un espíritu angélico deformado. Sigue siendo ángel. Es solo su inteligencia y su voluntad la que se ha deformado, nada más. En lo demás, sigue siendo tan ángel como cuando fue creado. El demonio, en definitiva, es un ángel que ha decidido tener su destino lejos de Dios. Es un ángel que quiere vivir libre, sin ataduras. La soledad interior que se encontrará por los siglos de los siglos, los celos de comprender que los fieles gozan de la visión de un ser infinito, le llevan a echarse a sí mismo de cara a su pecado una y otra vez. Se odia a sí mismo, odia a Dios, odia a lo que le dieron razones para alejarse. Pero no todos sufren lo mismo. Unos ángeles en la batalla se deformaron más y otros menos. Los que más se deformaron, los más deformes sufren más. Los menos deformes sufren menos. Pero una vez más hay que recordar que solo es deformidad de inteligencia y la voluntad. La inteligencia está deformada, oscurecida, por las propias razones con las que uno justificó su muerte, su liberación. La voluntad impuso inteligencia a su decisión, y la inteligencia se vio impelida a justificar esa decisión. La inteligencia funcionó como un mecanismo de justificación, de argumentación de aquello que la voluntad fustigaba a aceptar. Como se ve, el proceso tiene una extraordinaria similitud con el proceso de envilecimiento de los humanos. No nos olvidemos que los humanos somos un espíritu en un cuerpo. Si prescindimos de los pecados relativos al cuerpo, el proceso interno psicológico que lleva a una persona buena a acabar en la mafia, o de guardia en un campo de concentración, o de terrorista, es una sustancia al mismo proceso. En sustancia, el concepto de pecado, de tentación, de evolución de la propia iniquidad, es igual en el espíritu angélico que en el espíritu del hombre, pues los pecados del hombre son pecados del espíritu, aunque lo cometa con el cuerpo. El niño tiene niñez, pero también el ángel al principio acaba de ser creado y no tiene experiencia. La persona humana tiene tentaciones de otras personas, también los ángeles de sus semejantes. El hombre puede pecar por estructuras mentales tales como la patria, el honor de la familia, por el bienestar de un hijo. Los espíritus angélicos también tenían detrás de sí grandes construcciones intelectuales que, aunque distintas a las humanas, supondrían un complejo correlato angélico de todo este mundo humano que conocemos. Nosotros, los humanos, somos también espíritu, aunque tengamos un cuerpo, y solo tenemos que mirar a nuestro interior para comprender cómo uno puede caer en el pecado, cómo uno puede envilecerse. Es entonces cuando el pecado de los ángeles ya no nos resulta tan incomprensible, cuando nos empiezan a aparecer
más cercano.